2 hermanas crecieron bajo el mismo techo, pero con corazones opuestos. Marta aprendió a servir. Cristina, a contar cada moneda como si el amor se comprara. Su padre, Simón, viejo y cansado, repetía que la familia era lo único que no se podía vender. Nadie imaginó que el día en que él faltara, esa frase se volvería una sentencia. La casa humilde, las deudas y un testamento simple estaban a punto de encender la avaricia como fuego. Y el silencio venía con un sello hoy. Simón enfermó en semanas. Marta dejó su trabajo para cuidarlo. Medicinas, comida, noches en vela. Cristina aparecía solo para preguntar por papeles y por el valor de la casa. «Es prevención», decía, pero sus ojos brillaban distinto. Una madrugada, Simón tomó la mano de Marta y le susurró que no confiara en la prisa. Luego miró la puerta, como si esperara a alguien que nunca llegó. Afuera, la lluvia golpeaba el zinc como un reloj. Esa noche, Cristina hizo una llamada. Cuando Simón murió, el barrio se llenó de velas y murmullos. Marta lloró en silencio, con las manos manchadas de tanto cuidar. Cristina no lloró. Organizó el velorio como quien organiza un negocio. Al final, sacó un sobre y dijo que había arreglado todo. Marta creyó que era un gasto más, pero al leer, vio su nombre reducido a una línea fría. Cristina había puesto abogados antes de enterrar a su padre, y en la esquina del papel, la firma de Simón temblaba, extraña. 3 días después, Cristina cambió la cerradura. Marta llegó con una bolsa de compras y encontró la puerta cerrada como si nunca hubiera vivido allí. Cristina habló desde adentro, sin abrir. «La casa es mía. Tú no tienes nada». Marta mostró el recibo de las medicinas, las cuentas, las noches sin dormir. Cristina solo rió. «Eso fue tu decisión». En el suelo, Marta vio caer una foto de Simón y entendió que la guerra apenas empezaba. Y detrás se oyó una patrulla acercándose. Marta tocó otra vez, pero la puerta respondió con silencio. Los vecinos asomaron, incómodos. Cristina salió por fin, con gesto de dueña, y mostró un documento. Desalojo por invasión. Marta sintió que el aire se le iba. Había dormido allí la noche anterior, pero ahora era una intrusa. La policía miró el papel, miró a Marta, y le pidió que sacara sus cosas sin problemas. Marta tragó lágrimas. La calle olía a vergüenza ajena, y el cielo parecía más bajo. Ahí empezó su caída. En la acera, Marta abrió su bolsa y encontró el rosario de Simón, una libreta de deudas y una carta sin abrir. La carta decía: «Marta, si lees esto es porque ya no estoy. Confío en tu corazón, no en tu fuerza». Antes de seguir, alguien la empujó. Era Cristina, arrojándole una caja con ropa. «Llévate tu basura», escupió. Dentro venían fotos rotas y la cobija con la que Marta cuidó a Simón. El barrio se quedó helado, sin atreverse a hablar. Solo se oyó un perro ladrar lejos. Esa noche Marta durmió donde pudo, bajo un techo prestado. Al amanecer, fue al notario del barrio con la firma temblorosa en la mente. El notario revisó el registro y bajó la voz. La firma de Simón había sido validada en una visita urgente al hospital, el día en que estaba sedado. Marta sintió un golpe en el estómago. No era solo avaricia, era fraude. El notario le dijo que denunciara, pero también advirtió: Cristina tenía abogados, y Marta solo tenía verdad y paciencia. Cristina, mientras tanto, celebró en secreto. Vendió los muebles de Simón, cambió las cortinas y publicó fotos de la casa renovada. En el espejo se miró y se dijo que la vida por fin le pagaba. No vio el detalle que la condenaba. Al fondo de una foto, sobre la mesa, estaba la libreta de deudas de su padre con un nombre repetido y una cifra enorme. Esa libreta no era de Marta, era de alguien que no perdona. Y ya la había visto, y sonrió. En algún lugar, una puerta se abrió. Marta comenzó a moverse en silencio. No gritó, no acusó en redes, no suplicó. Caminó oficinas, habló con una abogada comunitaria y presentó la denuncia. Cada paso era lento, pero firme.
La abogada confirmó lo peor. El documento tenía vicios graves, pero el proceso sería largo. Marta salió con una carpeta delgada y un peso enorme en el pecho. Afuera, el sol caía sin compasión. Pensó en Simón y en su voz cansada diciendo que la paciencia también es una forma de fuerza. Marta decidió resistir. Cristina empezó a vivir como siempre quiso. Compró ropa, invitó gente, habló de inversiones. Decía que su padre la había entendido al final. No hablaba de Marta. Cuando alguien preguntaba, cambiaba de tema. Pero en las noches, el silencio le pesaba. Escuchaba ruidos en la casa, pasos donde no había nadie. Encontró la libreta de deudas y la tiró a la basura sin leerla. Error. Un hombre la recogió horas después. Lo buscaba desde hacía meses. Sonrió al leer el nombre de Simón. Ahora tenía una dirección. Marta consiguió trabajo limpiando en un hospital. Pasaba por los pasillos donde Simón murió y sentía un nudo en la garganta. Una enfermera la reconoció y le contó algo clave. El día de la firma, Simón no estaba consciente. Había testigos. Marta anotó nombres y fechas. La verdad empezaba a tomar forma. No era venganza, era justicia. Esa noche, Marta rezó sin pedir castigo, solo claridad. Afuera, un auto oscuro se detuvo frente a la casa de Cristina. El motor quedó encendido. Cristina abrió la puerta y encontró a un hombre con voz seca. Dijo que venía por una deuda antigua de Simón. Cristina se rió y respondió que su padre estaba muerto. El hombre no sonrió. Sacó la libreta y la abrió en la página correcta. «Las deudas no mueren», dijo. Cristina sintió frío. Quiso cerrar la puerta, pero el hombre apoyó la mano en el marco. No gritó ni amenazó. Solo dejó una tarjeta y una fecha. Cuando se fue, la casa quedó muda. Y Cristina entendió que el dinero no siempre protege. A veces, atrae. Cristina no durmió. La tarjeta del hombre quemaba sobre la mesa como si tuviera peso propio. Intentó llamar a un abogado, pero era madrugada. Miró la casa, los muebles nuevos, las paredes recién pintadas, y por primera vez no vio triunfo. Vio riesgo. Recordó la libreta tirada a la basura y sintió un vacío en el estómago. Pensó en Marta, en cómo la echó sin mirarla a los ojos. Fue necesario, se dijo. Pero la frase ya no sonaba firme. Afuera, un auto pasó despacio. Cristina cerró las cortinas. Al día siguiente, Marta presentó a la abogada los nombres de las enfermeras y el horario exacto. Había testigos de la sedación. La abogada sonrió con cautela. El caso se fortalecía. Marta salió con esperanza medida. No celebró. Sabía que la justicia no corre. Esa tarde, pasó frente a la casa por casualidad. Vio a Cristina en la ventana, pálida, mirando la calle. Sus miradas se cruzaron un segundo. Marta no levantó la mano ni bajó la cabeza. Siguió caminando. La dignidad también se aprende andando. Cristina fue citada por el hombre de la tarjeta en una oficina gris. Allí entendió la magnitud del problema. Simón había sido aval de una deuda vieja. La libreta probaba pagos y retrasos. Ahora, la casa era garantía. Cristina quiso negar, gritar, acusar a Marta. No sirvió. Le dieron plazos cortos y números fríos. Salió mareada. El lujo empezó a pesarle como una soga. En la acera, un vendedor ambulante le ofreció agua. Cristina no la aceptó. El orgullo también da sed. Esa noche, la lluvia volvió. Cristina oyó goteras donde no las había. Soñó con Simón mirándola sin reproche, solo cansado. Despertó sudando. Revisó los documentos y encontró un error que no había visto. La firma del testamento tenía fecha imposible. El fraude ya no era duda. Llamó a Marta, pero colgó antes de que atendieran. No era arrepentimiento, era miedo. Afuera, un trueno sacudió la casa. Y con él, algo se rompió dentro de Cristina. El castigo había empezado, lento y exacto. Cristina intentó vender la casa con urgencia, pero el rumor ya corría. Los compradores preguntaban por cargas ocultas y papeles irregulares.
Cada visita terminaba igual, miradas tensas y llamadas que no regresaban. El lujo empezó a desarmarse pieza por pieza. Cristina fingía calma, pero por dentro contaba horas. Recordó a Marta cargando baldes, noches sin dormir, y por primera vez sintió una punzada que no era culpa. Era temor a quedarse sola con sus decisiones. La avaricia, entendió tarde, no duerme, vigila. Marta, en cambio, sostuvo el paso. El hospital renovó su contrato y la abogada fijó audiencia. Los testigos confirmaron la sedación y la fecha imposible. La verdad ya no era frágil, empezaba a pesar. Marta no buscó confrontar. Rezó en silencio y ordenó la carpeta como quien prepara un viaje largo. Sabía que la justicia exige constancia, no gritos. Al salir del juzgado, vio a Cristina bajar de un taxi, descompuesta. No se acercó. La compasión también puede ser distancia cuando el dolor aún quema. La deuda golpeó con un aviso formal. Plazos vencidos, intereses crecientes. Cristina vendió joyas, luego muebles. La casa quedó desnuda, y el eco devolvía pensamientos incómodos. Llamó a antiguos amigos. No contestaron. El dinero atrae compañía. La ruina, silencio. Esa noche, Cristina abrió por fin la libreta de Simón. Leyó nombres, fechas, pagos pequeños hechos con sacrificio. Entendió que su padre había protegido a la familia hasta el final, y que ella había usado esa protección como arma. En la audiencia, el juez escuchó a las enfermeras y al notario. El documento quedó bajo sospecha formal. Cristina sudó. Marta habló poco, claro, sin rencor. El juez pidió peritaje. Afuera, la prensa local olfateó historia. Cristina quiso huir, pero la verdad ya tenía piernas. Al caer la tarde recibió un mensaje del acreedor. Último plazo. La casa, pensó, ya no era refugio, era deuda con paredes. Y el castigo avanzaba sin gritos, exacto como un reloj. Cristina pasó la noche revisando papeles, buscando un milagro en cláusulas pequeñas. No lo hubo. Al amanecer, la casa parecía más grande y más vacía. Cada habitación le devolvía la voz de Marta, la paciencia de Simón, todo lo que había despreciado. Sonó el teléfono. El banco exigía garantías adicionales. Cristina prometió dinero que no tenía. Colgó y apoyó la frente en la pared. El castigo no gritaba. Se acomodaba. Y eso era peor. Afuera, un camión de mudanzas pasó lento, como una burla. Marta fue citada de nuevo por la abogada. El peritaje preliminar confirmó la fecha imposible y la firma alterada. El proceso seguía, pero la balanza se inclinaba. Marta salió con una mezcla de alivio y cansancio. No sentía triunfo. Pensó en Simón y en cómo habría querido paz entre sus hijas. Esa noche, Marta prendió una vela y pidió fuerza para no endurecer el corazón. La justicia avanzaba. Ella debía cuidar su alma. En la calle, una mujer la reconoció y le ofreció trabajo extra. Marta aceptó sin orgullo. Cristina recibió la visita del acreedor con 2 hombres más. No levantaron la voz. Explicaron cifras, intereses, plazos. La casa quedaba embargada si no cumplía. Cristina quiso negociar usando el nombre de Marta. El hombre negó con calma. Su hermana no es parte de esto. Esa frase la dejó sola. Cuando cerraron la puerta, Cristina se sentó en el piso. Miró sus manos, finas y temblorosas. Por primera vez, entendió que el poder que creyó tener dependía de otros. Y esos otros ya no estaban. Al caer la noche, Cristina intentó llamar a Marta. Marcó y colgó. Marcó y colgó. No era orgullo. Era miedo a escuchar la verdad. Abrió un cajón y encontró una foto vieja de las 3 personas que alguna vez fueron familia. Simón sonreía, cansado pero firme. Cristina rompió en llanto, tardío e inútil. Afuera, el viento movió la puerta como un suspiro. El castigo seguía su curso, sin odio, sin prisa. Y Cristina, por fin, empezó a comprender que la avaricia siempre cobra con intereses. El embargo llegó sin espectáculo. Un sobre oficial, una fecha marcada y una lista fría de bienes.
Cristina leyó su nombre como si fuera de otra persona. La casa que creyó su triunfo ahora era una carga que nadie quería. Intentó vender lo último que quedaba, pero el mercado ya sabía. Las puertas se cerraban con educación y mentiras suaves. Esa tarde, al mirar el comedor vacío, recordó cómo Marta servía la mesa sin contar porciones. El recuerdo le dolió más que la pérdida, porque entendió algo tarde. La casa nunca fue suya, fue prestada por el amor que ella traicionó. Marta recibió una llamada del juzgado. La audiencia final se acercaba. No celebró. Caminó hasta el cementerio y habló con Simón en voz baja. Le pidió perdón por no haber podido evitar la ruptura. Dijo que haría lo correcto, incluso si dolía. Al irse, vio a Cristina de lejos, sentada en la banca, con la mirada perdida. Marta dudó, pero siguió. No era venganza, era límite. La compasión no siempre es acercarse. A veces es no interferir con la verdad que el otro debe enfrentar. Cristina intentó una última jugada, acusar a Marta de manipulación. El abogado la detuvo. Las pruebas no mentían, la firma alterada, la sedación, los testigos. Cada mentira se caía como pintura vieja. Cristina sintió una rabia nueva, distinta a la avaricia, rabia contra sí misma. Se dio cuenta de que había confundido inteligencia con astucia y amor con debilidad. Esa confusión le costaba todo. Al salir del despacho, el sol la encandiló. Bajó la mirada. Ya no podía sostenerla. Esa noche, Cristina durmió en un cuarto casi vacío. Soñó que Simón le entregaba las llaves y se las quitaba sin hablar. Despertó con el sonido de la puerta golpeando por el viento. Miró alrededor y aceptó lo inevitable. Perdería la casa. El castigo no era solo material. Era la soledad exacta de quien rompe el lazo que lo sostiene. Afuera, un vecino pasó sin saludar. Cristina entendió que la riqueza no compra memoria ni perdón, y que la vida, cuando cobra, no acepta excusas. El día del desalojo llegó con una puntualidad cruel. No hubo gritos ni escándalos, solo funcionarios cumpliendo órdenes. Cristina observó cómo marcaban cajas y anotaban números. Cada objeto parecía perder valor al ser tocado. Recordó la risa de Marta en la cocina, el cuidado de Simón al cerrar ventanas. Nada de eso estaba en los inventarios. Cuando le pidieron las llaves, su mano tembló. Entregarlas fue aceptar que la ambición no construye hogar. Afuera, el sol seguía igual. La vida no se detiene para quien cae. Marta se enteró por terceros. Sintió un nudo, no de alegría, sino de pena profunda. Aún así, no corrió a mirar. Fue al trabajo y cumplió. Entendió que la justicia no necesita testigos emocionales. Esa tarde, la abogada la llamó. El juez ordenaría restituir derechos y revisar daños. Marta agradeció y colgó. No gritó victoria. Pensó en Simón y en su frase: no vendas la paz. La dignidad, comprendió, también es saber esperar sin rencor. Cristina buscó refugio en casas ajenas. Nadie pudo recibirla más de una noche. El cansancio se volvió físico. En un cuarto prestado, abrió una caja y encontró el rosario de Simón que había quedado mezclado. Lo sostuvo sin saber rezar. Por primera vez, pidió algo que no fuera dinero. Pidió tiempo. El silencio respondió. Entendió que la vida no siempre responde como uno quiere, sino como uno necesita. Y lo que necesitaba era enfrentar la verdad sin adornos. Al anochecer, Cristina pasó frente a la casa vacía. Las ventanas oscuras reflejaron su figura sola. No hubo nostalgia. Hubo claridad. La ambición la había aislado de todo lo que importaba. Se sentó en la acera y respiró hondo. A lo lejos, oyó una risa infantil. Pensó en Marta y en la paciencia que despreciaba. El castigo ya no era perder cosas, era aprender. Tarde, que el amor no se hereda por papeles, sino por actos sostenidos. Y ese aprendizaje, aunque duro, apenas comenzaba. Cristina intentó reconstruirse rápido, como siempre hizo. Buscó trabajo usando antiguos contactos. Habló de malentendidos legales y ocultó la verdad. Pero la ciudad es pequeña con las historias grandes.
Las puertas se cerraban con sonrisas incómodas. Nadie quería problemas. Cada rechazo era un espejo. En una entrevista, le preguntaron por su familia. Cristina respondió con evasivas. Al salir, sintió una vergüenza que no conocía. No era pobreza, era descrédito. Entendió que el castigo más duro no era perder la casa, sino perder la credibilidad. Marta recibió la notificación oficial. El proceso avanzaba a su favor. El juez reconocía irregularidades y ordenaba medidas de reparación. Marta respiró hondo. No saltó. Pensó en usar el dinero para algo sencillo: pagar deudas, ayudar a otros, honrar a Simón. La justicia no le devolvía el pasado, pero enderezaba el presente. Esa tarde, visitó una iglesia vacía y se sentó en silencio. No pidió venganza. Pidió no endurecerse. Afuera, el cielo clareaba tras días de lluvia. Cristina, cansada, aceptó un empleo temporal. La humillación le pesaba. Había pasado de decidir a obedecer. En un descanso, escuchó a dos compañeras hablar de hermanas que se ayudan. Cristina apretó los dientes. El recuerdo de Marta cuidando a Simón volvió como un reproche mudo. Por primera vez, Cristina entendió el costo exacto de su traición. No solo perdió bienes, perdió a la única persona que habría estado cuando todo cayó. El castigo se volvió interior, persistente. Esa noche, Cristina intentó escribirle a Marta. Borró el mensaje 5 veces. No encontraba palabras que no sonaran a excusa. Se dio cuenta de que pedir perdón no es pedir alivio, es aceptar consecuencias. Guardó el teléfono. Afuera, un viento frío recorrió la calle. Cristina miró sus manos vacías y por primera vez no quiso llenarlas. Quiso entender, y ese deseo, pequeño y tardío, fue la primera grieta por donde empezó a entrar la verdad. La audiencia final se fijó para un martes gris. Marta llegó temprano, con una carpeta ordenada y la serenidad de quien no miente. Cristina llegó tarde, con los ojos hundidos y la ropa prestada. El juez escuchó en silencio. Los peritos explicaron la firma alterada, la sedación, las fechas imposibles. Cristina quiso hablar, pero las palabras se le quebraron. Por primera vez, entendió que la verdad no necesita volumen. Cuando el juez pidió un receso, el silencio pesó más que cualquier acusación. En el pasillo, Marta y Cristina quedaron frente a frente. No hubo reproches. Marta habló primero. Yo solo cuidé a papá. Cristina bajó la cabeza. No pidió perdón. No todavía. Dijo algo peor. Quise asegurarme. Marta respondió con calma. Aseguraste perderlo todo. Esa frase no fue castigo. Fue diagnóstico. El ujier llamó a sala. Cristina sintió que entraba a un lugar sin atajos. La ambición ya no la acompañaba. Solo la realidad, exacta y fría. La sentencia llegó clara. Nulidad del documento. Restitución de derechos y responsabilidades penales en curso por fraude. No hubo cárcel inmediata, pero sí costas, embargos y una marca que no se borra fácil. Cristina sintió que el piso se movía. Marta escuchó sin sonreír. Pensó en Simón y en la paz que habría querido. Al salir, la prensa buscó declaraciones. Marta negó. Cristina tampoco habló. El castigo había dejado de ser rumor. Ahora era público. Esa noche, Marta volvió al cuarto que había alquilado. Se sentó en la cama y lloró por primera vez sin miedo. No era alivio total. Era cansancio que se va. Cristina, en cambio, durmió en una habitación ajena, con una sentencia en el bolsillo y una pregunta nueva. ¿Quién era sin lo que había tomado? Afuera, la ciudad seguía. La vida no espera a que uno aprenda, pero enseña, incluso cuando duele. Con la sentencia firme, Marta comenzó a reconstruir sin prisa. No volvió a la casa de inmediato. Prefirió limpiar primero el corazón. Pagó deudas pequeñas, ayudó a una vecina enferma y guardó una parte para un proyecto sencillo. La justicia había hablado, pero ella sabía que sanar no es lo mismo que ganar. Cada mañana pasaba por el cementerio y dejaba una flor a Simón. No le contaba triunfos,
Le contaba decisiones. La paz, entendió, se construye con actos discretos y repetidos. Cristina, en cambio, descubrió el peso del nombre manchado. Las oportunidades se evaporaron. Donde antes bastaba una llamada, ahora había formularios y silencios. Aceptó turnos largos y mal pagados. El cansancio la volvió frágil. En un descanso, leyó una noticia sobre fraudes familiares y sintió que hablaban de ella sin nombrarla. El castigo ya no necesitaba jueces, estaba en cada mirada esquiva. Comprendió que la avaricia no solo quita bienes, quita futuro. Un domingo, Cristina fue a la iglesia donde Simón rezaba. Se sentó atrás, sin saber qué pedir. Escuchó una homilía sobre herencias que no se escriben en papel. Lloró en silencio. Al salir, vio a Marta de lejos, ayudando a acomodar sillas. Cristina quiso acercarse, pero no lo hizo. Entendió que el perdón no se exige, se espera, y a veces no llega. Ese aprendizaje, duro, la dejó sin excusas. Marta notó la presencia de Cristina y sintió un nudo. No se acercó tampoco. Sabía que el tiempo hace su trabajo mejor que las palabras. Esa tarde, al cerrar la iglesia, Marta recordó la frase de Simón sobre no vender la paz. Sonrió con tristeza. La historia seguía, pero el ruido había bajado. La justicia había puesto orden. La vida haría el resto. Marta recuperó la casa meses después, no como trofeo, sino como responsabilidad. Entró despacio, abrió ventanas y dejó que el aire nuevo sacara el polvo viejo. No cambió todo. Conservó lo esencial. Pintó paredes, reparó goteras y volvió a colgar la foto de Simón. Cada arreglo era una conversación silenciosa con el pasado. No buscó borrar recuerdos. Los puso en su lugar. Así se habita una herencia sin traicionarla. Cristina se mudó a una habitación compartida. Aprendió a medir el gasto y a pedir permiso. La soberbia se le fue gastando como una suela vieja. Un día, encontró la libreta de Simón que había guardado y la leyó completa, sin saltarse nombres. Entendió el sacrificio detrás de cada cifra. Cerró el cuaderno y lo devolvió a la iglesia. No esperaba aplausos. Era un gesto mínimo, pero honesto. Un encuentro inevitable llegó en el mercado. Marta y Cristina se cruzaron frente a un puesto de frutas. Se miraron. Cristina habló primero. «Lo siento». No agregó nada. Marta respiró y respondió. «Cuídate». No fue abrazo ni reconciliación. Fue respeto. Ambas entendieron que algunas heridas cierran sin volver a juntarse. La vida, a veces, no devuelve lo perdido, pero enseña a no repetirlo. Esa noche, Marta escribió una carta que no envió. Dijo todo lo que dolía y todo lo que soltaba. La guardó en un cajón y apagó la luz. Cristina, por su parte, volvió a casa caminando. Miró el cielo y pensó en Simón. El castigo había cumplido su función: enseñar. Y la enseñanza, aunque tardía, empezaba a cambiarla. Marta abrió un pequeño taller comunitario en la casa. Enseñaba oficios simples y escuchaba historias. No cobraba caro, cobraba compromiso. La casa volvió a tener risas, no por abundancia, sino por cuidado. Marta sentía que Simón estaría orgulloso, no por el dinero, sino por la mesa compartida. La herencia correcta había encontrado forma. Cristina aceptó un trabajo estable, modesto. Aprendió a llegar temprano y a irse tarde sin resentimiento. A veces la vergüenza regresaba, pero ya no la dominaba. Escribía en un cuaderno lo que aprendía: paciencia, límite, verdad. El castigo se transformaba lentamente en disciplina. Un rumor intentó reabrir la herida, pero nadie lo siguió. La comunidad ya había decidido a quién creer. Marta no respondió. Cristina tampoco. El silencio, esta vez, fue sano. Ambas habían aprendido a no vivir de la opinión ajena. En el aniversario de Simón, Marta encendió una vela y dijo una oración corta. Cristina hizo lo mismo, en otro lugar. No estaban juntas, pero compartían una verdad nueva. La avaricia separa, la humildad repara. La casa volvió a manos de Marta en silencio, sin celebraciones. Entró despacio.
como quien pide permiso a un recuerdo. Abrió ventanas, dejó que el polvo saliera y que el aire nuevo recorriera las paredes. No cambió los muebles de lugar de inmediato. Necesitaba reconocer el espacio sin rabia. En la sala colgó la foto de Simón, no como símbolo de victoria, sino de responsabilidad. Entendió que recuperar algo no significa poseerlo, sino cuidarlo mejor que antes. Marta decidió no vivir sola allí. Abrió la casa para enseñar oficios sencillos a mujeres del barrio. No buscaba reconocimiento ni dinero rápido. Buscaba sentido. Cada mesa compartida era una forma de honrar a su padre. Mientras cosían o aprendían, Marta escuchaba historias parecidas a la suya. Comprendió que el dolor compartido no se multiplica, se alivia. La casa, antes escenario de traición, empezaba a sanar con voces nuevas. Cristina observaba de lejos. Pasaba por la calle y veía luces encendidas donde antes reinaba el silencio. No se atrevía a entrar. Su vida era otra ahora. Una habitación prestada, horarios estrictos, cansancio físico. Cada noche recordaba la casa llena y entendía lo que había perdido. No solo paredes, sino pertenencia. El castigo no era pobreza, era exclusión emocional, y esa exclusión dolía más que cualquier embargo. Esa noche, Cristina escribió en su cuaderno algo que nunca había escrito. Hoy entendí que el dinero no crea hogar. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. El aprendizaje llegaba tarde, pero llegaba. Afuera, la ciudad seguía indiferente. Cristina entendió que nadie la estaba castigando. La vida solo le estaba mostrando el resultado exacto de sus decisiones. El taller de Marta creció lentamente, no por publicidad, sino por confianza. La gente hablaba de la casa donde se aprendía y se respetaba. Marta nunca contaba su historia completa, decía solo lo necesario. Había aprendido que el dolor no necesita exhibirse para ser válido. Cada día abría la puerta con una frase simple: aquí nadie compite. Esa frase sanaba más que cualquier discurso. Cristina consiguió un empleo estable, humilde, sin prestigio. Al principio lo odió. Luego entendió que la rutina también educa. Aprendió a obedecer horarios, a pedir permiso, a aceptar errores sin culpar a otros. A veces, la vergüenza la despertaba de madrugada. No era el qué dirán, era el recuerdo de haber echado a su hermana. Ese recuerdo no la dejaba mentirle a nadie, ni a sí misma. Un rumor intentó manchar de nuevo a Marta, pero nadie lo siguió. La comunidad ya había decidido en quién confiar. Marta no respondió. Cristina tampoco. Ambas entendieron algo importante. Cuando la verdad es sólida, el ruido se cansa solo. El pasado perdió fuerza porque ya no encontraba dónde sostenerse. En el aniversario de la muerte de Simón, Marta encendió una vela en la casa llena. Cristina encendió otra, sola, en su habitación. No estaban juntas, pero compartían una enseñanza común. El amor que se traiciona no desaparece, se transforma en lección. Un invierno duro puso a prueba el taller. Hubo menos trabajo y más necesidades. Marta no cerró, ajustó, compartió, pidió ayuda sin vergüenza. La comunidad respondió. Marta entendió que la fortaleza no está en existir sola, sino en sostenerse juntos. La casa volvió a demostrar que había sido construida para servir, no para dividir. Cristina ayudó desde lejos, dejó donaciones anónimas, pequeñas, pero constantes. No buscaba perdón público, sabía que el perdón no se compra ni se acelera. Cada aporte era una forma de asumir responsabilidad sin exigir nada a cambio. Ese acto silencioso fue su primer gesto verdaderamente desinteresado. Marta sospechó el origen de las donaciones, pero no preguntó. Había aprendido que algunas reparaciones no necesitan conversación inmediata. El tiempo hace su parte cuando se le deja trabajar. La casa siguió abierta y el invierno pasó. Cristina, al ver que el taller resistía, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque el bien seguía. Tristeza porque ya no era parte de él.
El castigo final no era quedarse sin casa. Era quedarse fuera del propósito que ella misma había destruido. Marta comprendió que el perdón no siempre se manifiesta en un abrazo ni en una reconciliación visible. A veces, perdonar es dejar de esperar algo del otro. Continuó con el taller y con su vida sin mencionar a Cristina, no por desprecio, sino por cuidado. Había aprendido que insistir en cerrar heridas ajenas puede reabrir las propias. La casa respiraba orden y propósito. Allí no se hablaba de traiciones, se hablaba de trabajo, de futuro y de respeto. Esa era su forma de sanar. Cristina, en cambio, empezó a cargar con un peso que nadie veía. No era la pobreza ni el cansancio físico, era la conciencia despierta. Cada noche repasaba la escena del desalojo, la puerta cerrándose, la mirada de Marta sin odio. Comprendió que el castigo más duro no fue perder la casa, sino perder la versión de sí misma que creía inteligente. Descubrió que había confundido ambición con grandeza y control con seguridad. Esa revelación la dejó desnuda frente a su propia verdad. Intentó ayudar más, siempre en silencio. Limpió espacios comunitarios, colaboró sin nombre, donó pequeñas cantidades. Nadie la felicitó, nadie lo supo, y por primera vez eso no la frustró. Entendió que el bien verdadero no exige testigos. Aún así, sabía que nada de eso borraba lo que hizo. No buscaba borrar, buscaba no repetir. Esa diferencia marcó el inicio real de su cambio. Una tarde, Cristina pasó frente a la casa y escuchó risas desde adentro. No sintió rabia. Sintió aceptación. Supo que ese lugar ya no le pertenecía, no por castigo, sino porque ella había elegido otro camino. Se fue sin detenerse. El castigo había cumplido su función. Enseñarle que algunas pérdidas no se recuperan, pero sí pueden transformarse en lecciones que evitan nuevas traiciones. El taller de Marta se convirtió en un referente silencioso. No había carteles ni anuncios, solo resultados. Personas que llegaban rotas y se iban con dignidad. Marta entendió que esa era la verdadera herencia de Simón. Servir sin humillar, sostener sin poseer. Cada decisión que tomaba pasaba por una pregunta simple. ¿Esto cuida la paz? Si la respuesta era no, se detenía. Esa claridad la mantenía firme. Cristina sostuvo su trabajo durante meses sin faltar un solo día. Aprendió a vivir con lo justo y a valorar lo suficiente. El dinero dejó de ser un fin y se volvió una herramienta básica. A veces, el recuerdo de la casa regresaba como un golpe seco, pero ya no intentaba justificarlo. Aceptaba el dolor como parte del precio. Comprendió que la vida no castiga por venganza, sino para corregir rumbos torcidos. Un día, alguien del taller habló de segundas oportunidades. Marta escuchó sin mirar a nadie en particular. Cristina, que estaba ayudando desde fuera, oyó esas palabras como si no fueran para ella. Y estaba bien. Entendió que no todas las segundas oportunidades incluyen volver al mismo lugar. Algunas consisten en aprender a vivir distinto, sin reclamar lo que se perdió. Esa noche, ambas oraron por separado. Marta dio gracias. Cristina pidió sabiduría. Ninguna pidió volver atrás. Las dos habían entendido que el pasado no se reescribe, pero el futuro sí se construye con decisiones nuevas. Y ambas estaban, por fin, caminando con verdad. Con el tiempo, el nombre de Marta dejó de asociarse al conflicto. Se volvió sinónimo de confianza. No por discursos, sino por coherencia. La gente sabía que allí no había engaños ni dobles intenciones. Marta había aprendido que la autoridad moral no se exige. Se gana sosteniéndose en lo correcto incluso cuando nadie aplaude. Cristina, desde su nueva vida, observaba ese reconocimiento sin envidia. Algo había cambiado profundamente en ella. Ya no necesitaba destacar, ya no quería ganar. Comprendió que su ambición la había aislado y que la humildad, aunque incómoda, la estaba reconstruyendo por dentro. Ese proceso era lento, pero real. Ambas coincidieron una vez más, de lejos, en una ceremonia comunitaria. Se miraron. No hubo palabras. No eran necesarias. El respeto reemplazó al conflicto. Cada una sabía que la otra había aprendido lo suyo.
La vida había hecho justicia sin destruir del todo. Al regresar a casa, Marta pensó en Simón y sonrió. Cristina, caminando sola, también pensó en él. Ambas entendieron que el padre había dejado una enseñanza más grande que cualquier propiedad. El carácter revela quién merece cuidar lo que recibe. La traición de Cristina no fue castigada con odio ni con violencia. Fue castigada con verdad. Perdió lo que arrebató y ganó conciencia. Una conciencia tardía, costosa y permanente. Aprendió que el éxito construido sobre el daño ajeno siempre se derrumba, tarde o temprano. Marta no se enriqueció, no buscó revancha, ganó algo más difícil de sostener: paz. Honró a Simón cuidando lo que él amó, no apropiándose de ello. Su vida se volvió sencilla y firme, sin ruido, sin máscaras. La vida enseñó sin levantar la voz. Lo que se arrebata se pierde, lo que se cuida permanece. El castigo no fue destruir a Cristina, sino obligarla a verse sin excusas. La recompensa no fue dinero para Marta, sino descanso del alma. Así terminó la historia de dos hermanas y un padre sabio. Una aprendió sirviendo, la otra pagando el precio de su ambición. Ambas, finalmente, entendieron que ninguna herencia vale más que conservar el alma limpia,